paranormal. El cartel paranormal de la Makeup, Mega. buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido, gracias. ¿Y cuál es su historia? Historia es aquí en la ciudad de Cúcuta. Ujú. Es una historia que le pasó a mi señora madre cuando nosotros llegamos aquí a la ciudad. Estoy hablando hace como yo tengo 50 años y póngale más o menos unos 70 años. Sí, Lo que pasó es que mi mamá cuando llegó a esta ciudad, pues es una ciudad que no estaba todavía poblada, eran como caseríos, me cuenta ella. Entonces mi papá era de Tunja, llegaron aquí a esta ciudad, se radicaron acá y una señora les brindó la mano dándole esposada. sí, Entonces de ahí quedó embarazada de mi hermana mayor. Tengo 4 hermanas. Quedó embarazada de mi hermana mayor y al año, estando prácticamente en ese periodo de lactancia, quedó embarazada de mi otra hermana. ajá, Listo, a mi hermana, la primera hermana, ellos la bautizaron y todo, asistió el padre, la bautizó y estaba bautizadita la niña. Cuando tuvo la segunda hija, que la tuvo ahí en esa casa, a ella la asistió la señora de ahí, la que le dio la mano. sí, En ese entonces eran parteras. Ella la asistió y cuenta ella que la tuvo como eso de 10 de la noche y ella se fue a dormir. Tan pronto tuvo la niña, se la colocó debajo del brazo para que la amamantara y al otro lado tenía la otra niña. Y cuenta ella que ella se fue a dormir, se fue a acostar a dormir, le apagó la luz. Y el marido de la señora se paró para el baño y escuchó a mi mamá hacer unos ruidos muy extraños, como tratando de hablar, pero como quejándose. ok. Entonces la señora, él le dijo, mire, allá esta señora está quejándose, vaya a mirar qué tiene. Y ella se paró inmediatamente. Eso fue más o menos un lapso de 5 minutos, cuenta mi mamá. Ujú. Ella se paró y apenas le prendió la luz. Mi mamá cuenta que cuando ella le apagó la luz y se fue, ella sintió que algo le cayó encima, en la oscuridad. Y le trataba de quitar la niña que tenía debajo del brazo. Y esa era la fuerza que ella hacía, ella quedó totalmente tullida. Y ella trataba con el brazo como de que no se llevara la niña. Y en ese lapso de tiempo fue que pasó el señor, le avisó a la señora, vino, prendió la luz y cuando prendió la luz ella sintió que algo salió así volando. Desde ese entonces mi mamá quedó tullida totalmente, lo que llamamos eh, sin movimiento alguno. Sí. Solamente podía hablar y como enredado. Entonces esa señora la asistió como año y medio, tratando de volverle a dar la movilidad hasta que mi mamá volvió a caminar. Eso fue real, mi mamá no lo contó. Eh, Esa señora ya murió, estando en vida ella nos dijo, sí, eso fue verdad, eso pasó. Entonces eso es uno de los casos que son, pues que pasaron en mi familia y es verdad, las brujas existen. Mago, buenas noches. ¿Tiene una historia que contarnos? Por favor, la queremos oír. Hey, buenas noches, Dani, ¿cómo están? Bien, señor Mago. ¿Qué sucedió? Dani, pues te cuento, mira, resulta que hace algunos años ya, en la vereda de la Selva, del municipio de Ginebra, hay una casa que se llama La Mariposa. Ok, Eh, en esta casa hubo una masacre en el tiempo de los paramilitares, como creo que fueron 17 muertos. Entonces, en esa casa vivía un primo mío. sí, Y entonces, cuando él estaba allá, yo me fui a vivir con ellos ahí, pero afuerita. Yo armé un campi y viví ahí con ellos, porque yo trabajaba cerca, ¿no? ok, Y entonces, ellos se fueron y entonces yo me quedé en la casa. Y en esa casa la energía era muy, muy, muy pesada. Siempre se sentía como presencia de que te observaban, como que alguien te seguía. Entonces ya yo al quedarme solo, yo no seguí durmiendo en la carpa, sino que entré a dormir en una de las habitaciones. sí, Y entonces dormir allá era un terror, no se podía. Y cuando tú podías lograr conseguir el sueño, tenías pesadillas y en una de esas
yo veía que por todo el piso, por debajo de las puertas, salía sangre, mucha sangre. Y entonces detrás de la mariposa hay como un bosque y cuenta la gente que allí estos muchachos que asesinaron ahí habían dejado caletas con dinero y armas, pero pues nunca nadie las encontró. Pero uno va a esa casa y se siente la presencia horrible. Y entonces después de, ya eso fue, yo me vine de por allá y mi papá vive ahí más abajito en una finca. Sí. Y entonces por allá es muy difícil que agarre la señal. Entonces allá en la mariposa sí agarra bien. Y entonces un día fuimos con mi novia y había un olor a muerto horrible. Y yo le dije a ella, uy, mira, ¿será que hay algo por ahí? Pues uno creería que era un animal o algo. Entonces un día estábamos jugando fútbol cuando llegó la noticia que habían encontrado una señora muerta y ya los perros se la estaban comiendo. Y no tenía ni el brazo ni tampoco la cabeza en esa casa. Colco, buenas noches, bienvenido. Prenda su micrófono y nos cuenta su historia, si es tan amable, para toda la mega en el país y a través de las redes. Adelante. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches, ¿Cómo bienvenido. vas? Bien, gracias, muy amable. ¿Qué sucedió? Pues yo tengo una historia bastante larga, la verdad. En conclusión, pues se debe a que en la casa donde mi abuela, ahí hay un entierro. Hay un entierro, entonces, desde que mis tías y pues mi mamá que cuenta estaban pequeños, Perdón, un día cuando usted dice un entierro, ¿se refiere a algo de brujería o hay una persona enterrada? pues ya, o sea, ya en conclusión te voy a contar más o menos Sí, para lo entender. que ha Adelante. pasado, ¿sí? Ok. Entonces, cuando ellos estaban pequeños, una tía se le abrió la tierra y ella vio una luz que alumbró de la tierra. Entonces ella se lanzó como a coger eso porque vio que era como una esmeralda, algo así. Y a lo Ajá. que ella se lanzó, se le cerró la tierra. Es porque resulta que mi abuela trabajaba con el tabaco. Ah, ok. Entonces ahí tuvo que ir mi abuela y pues tuvo que ponerse a rezar para poder de que la soltara. Y ya el caso de un tiempo, pues ahí se escuchaban lamentos, por las noches a la madrugada se escuchaban muchos lamentos. Y ya un día, pues con mis tíos, nos colocamos a excavar y resulta que ahí donde es la casa de mi abuela, es Ujú. entierro de cementerio indígena. Entonces, pues ahí se nos mostraban, pues yo lo he visto en sueños, como tesoros. O sea, es mucho lo que hay ahí de tesoro y todo, pero, o sea, eso está como por decirlo así, conjurado. Porque, pues, para una Semana Santa que estuvimos excavando, ahí Sí. pedían, era como una persona a cambio, por decirlo así. Y pues, Cómo sabían que pegaban como una persona a cambio o algo? ¿Recibían también eso como en los sueños, en los mensajes? no, resulta que un día con un primo, para esas fechas que estuvimos en Semana Santa, como escarbando, Ujú. eh, él llegó a la madrugada, que se fue a tomar unos tragos y llegó a la madrugada y se le metió un espíritu. Sí. Y entonces, pues el espíritu, cuando fuimos allá, eso le había revolcado la casa, pues a la mamá, o sea, a mi tía, y comenzó a botarle todas las cosas y todo. Entonces, cuando nosotros llegamos, el espíritu comenzó a contar que era como del año 1600. Y entonces que él decía que tenía que irse a cuidar allá donde estaba trabajando la gente. Entonces la gente éramos nosotros y que él le tenía mucho miedo a las ramas, por decir así, porque él lo castigaban como con ramas, lo azotaban, él era como especie de un esclavo. Pero pues ya lo último, ya ahí amaneció y como que él volvió. Eso fue a la madrugada y él volvió otra vez, porque el espíritu dijo que se tenía que ir a cuidar allá eso. Y pues Dani, esta es la fecha que
que nosotros no, pues la verdad dejamos ese tema ahí porque no hemos podido, como en pocas palabras, encontrar nada. Lo único que encontramos fue un reguero de huesos, por lo que te digo que eso era territorio indígena, como cementerio indígena. Sí. Entonces a nosotros nos tocó sacar todos esos huesos y hacer misas ahí en la casa y llevar a un padre para que echara agua bendita y todo, porque ahí cualquier persona no se puede quedar. Edwin, hola, buenas noches. Hola Dani, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, viejo Edwin, adelante, lo escuchamos. Bueno Dani, primero que todo, pues yo lo escucho desde pequeño, yo soy de Samacá, actualmente vivo en Bogotá, pero soy de Samacá, lo escucho desde que tenía 7 años, lo escuchaba en una pequeña radio. Oiga, qué nota, mi hermano, ahora paso mucho por Samacá y tengo amigos en Samacá. Mire cómo es la vida. Bueno Dani, pues lo que vengo a comentarle es sobre lo que estamos hablando de entierros debajo de la casa, ¿sí? Pues Ok. usualmente yo he crecido en el campo, ahorita me encuentro en Bogotá, pero yo he crecido en el campo. Entonces, por parte de mi papá, los abuelos, lo que es mi difunto abuelo y mi difunta abuela, tenían 2 casas. En la primera era de barro porque pues fue la primera casa que construyeron, entonces era de barro prácticamente. Pero tengo entendido que a una tía, a una hija de mi abuela, una tía, se le murió un hijo ya grande, ¿sí? No sé qué fue lo que le pasó, pero murió ya grande, ya tenía 20, y péguele casi 30. Y lo enterraron ahí en el patio de la casa. Fuera de eso, alguien más tuvo como un aborto, alcanzó a tener el feto, pero Sí. también, pero también nació muerto y también lo enterraron ahí en el mismo lugar donde estaba enterrada la otra persona. Encima de de los 2 cuerpos, sembraron unas rosas. Esas Ok. rosas siempre han estado grandes, frondosas, bonitas. Que me hayan asustado en esa casa, no puedo decir que me asustaron, y eso que tocaba salir a orinar afuera, pues porque como le digo era una finca muy vieja, entonces no había baño. Y Sí. salía a orinar afuera y más sin embargo nunca me asustaron por ahí de todas maneras, aún sabiendo que los cuerpos estaban ahí, porque siempre nos contaron, pues desde que fui nos contaron siempre eso. Félix, hola, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bienvenido, Félix. ¿Qué le pasó con las brujas? Cuéntenos. Dani, esto hace por ahí 30 añitos más o menos. Eso fue, yo tenía por ahí 12 años, mi hermano tenía, no, yo tenía 10, mi hermano tenía 12. Sí. Eso fue en Córdoba. Resulta y pasa que en esos tiempos existía mucho el fósforo para encenderle el fogón. Claro. ¿Sí o qué? Sí, Mi señor. mi mamá nos mandó donde la vecina a que nos regalara un fósforo. ¿Sí o no? Entonces resulta que mi hermanito y yo fuimos hasta la casa de la vecina. Y nosotros estuvimos tocando y tocando la puerta y nadie salía. Entonces la puerta estaba abierta y nosotros entramos. Y cuando llegamos a la habitación donde estaba la señora, resulta y pasa que estaba cortada de las rodillas hacia abajo. ¿Sí me entiende? Sí. O sea, las rodillas, o sea, no tenía rodillas, o sea, de las rodillas para abajo no tenía pies. Y estaba acostada en la cama, tenía los ojos abiertos, pero no se movía, ni hablaba, ni nada. Y era muy, o sea, ¿verdad? Los comentarios en el pueblo era que la señora era bruja. Y dicen que era que las brujas para volar se quitan las piernas para, o sea, no es el cuerpo el que vuela, sino como el espíritu de ellas. ¿Sí me entiende? Entonces, o sea, la señora estaba de las rodillas hacia abajo, acostada, pero no, o sea, no se movía, ni hablaba, ni nada. Sí. Entonces, o sea, o sea, para nosotros era una bruja, porque, o sea, los comentarios en el barrio era que la señora era una bruja, pero los que nos cuentan es que las brujas no vuelan, o sea, sí vuelan, pero no es que vuele el cuerpo, sino como el espíritu es el que sale volando. Pero Pero ellas será. para poder hacer eso Pero, se tienen que cortar las piernas.
Pero, Félix, ¿será que el espíritu entra en el cuerpo de un animal? Dani, eso es lo que se dice en ese pueblo, eso es en Planeta Rica, Córdoba. Sí. Eso es lo que se dice, que o sea, que no es el cuerpo el que sale ni que se convierten, sino que es como el alma o el espíritu de la persona la que se posesiona de algún animal o alguna cosa, ¿sí me entiendes? Ok, sí, claro, sale el espíritu de uno y lo que hace es entrar en el cuerpo de un ave o de otro animal y tiene control de ese animal. Sí, señora, eso, o sea, eso es lo que dicen, que, o sea, que no es que la bruja se convierta, no. O sea, que la persona se convierte en animal no es. O sea, hasta donde tenemos entendido es que el cuerpo, o sea, el alma abandona el cuerpo y se posesiona del cuerpo de un animal. Oiga, viejo Félix, y cuando el alma sale de ese cuerpo, así como lo dice usted, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Será que entra, O sea, ¿será que entra como en un coma o algo así? O sea, es como lo digo yo, como vimos a la señora, estaba Sí. acostada, pero no o sea, de las rodillas hacia abajo estaba cortada, ¿sí me entiende? Sí, O sí, sea, pero no tenía digo, pierna. pero la persona es como si estuviera desmayada. Sí, señor, estaba, o sea, ella tenía los ojos abiertos, pero no se movía o sea, ni hablaba ni nada. O Como sea, la entró. señora estaba ahí y nosotros nos dio tanto miedo que salimos fue corriendo. Como a las 2 horas la señora fue ante mi mamá a preguntarle que para qué la necesitaban. Y usted con esa historia que vivió en carne propia, Félix, Sí, sí, o sea, lo digo porque lo viví. claro, de la bruja en su totalidad. Yo le hago una pregunta a Félix, ¿y por qué la bruja casi siempre es esa bruja que logra salir de su cuerpo y poseer un animal y hacer todo esto? ¿Por qué se oye tanto en los pueblos, en las veredas, en el campo y no en las ciudades grandes como tal? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué se van a Dani, vivir yo digo, a esos pueblitos? Dani, yo digo que es porque en los pueblos, así como esos pueblos que yo les estoy contando, se practica más esas cosas, ¿sí me entiende? O sea, mi papá es de por allá de Cereté, Córdoba. Sí. Para allá también hay mucha bruja porque se ven, o sea, se ven las brujas se ven. Entonces, yo sí creo de que existen las brujas y estoy seguro de que existen porque es que yo la vi. ¿Se protege usted de alguna manera para las brujas? Dani, no, porque la verdad nunca me han atacado, nunca me he sentido atacados por ellas, pues, pero sí, yo ahorita mismo vivo acá en Medellín. Yo estoy acá en Medellín desde el 2010, entonces, por acá pues casi no se ve, pero allá en el pueblo se ve mucho, y sí existen porque, o sea, vi algo o sea, lo vi en carne propia, entonces por eso digo que sí existe. Factory, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué le pasó con las brujas? Mira, Dani, que cuando yo estaba más pequeño en Santander, Sí. exactamente, nosotros íbamos mucho a pasear allá. Y la finca de mi tío, pues quedaba más o menos, era como subir de ahí hasta Montserrat, así más o menos de esa distancia. Mi tío cuando eso andaba, era arriba, andaba con muchas mulas. Y mi tío Ajá. se quedaba viviendo por allá. Entonces mi tía decía, bueno, ya ese señor se quedó tomando, esperemos a ver qué llega. Sí. Más o menos tipo 6, 7 de la noche, mi tía decía, ya viene tu tío. Nosotros, ¿cómo así? Dijo, escuchen y verá, cuando pasamos por ahí, salíamos así, pasamos y escuchamos que alguien que silbaba. Silbaba, pasaba alrededor de la casa y volvía y se iba. A los 10 minutos volvía, pasaba, volvía y silbaba y se iba. Y a los, por ahí, 2, 3 minutos llegaba mi tío. Pero ahora siempre que se queda tomando él, y siempre lo acompañaba. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué cree usted que pasaba eso? No sé, siempre. Y mi mamá cuando iba a esa finca, Ajá. ella siempre amanecía con chupones, siempre en las piernas, pero solo cuando íbamos a esa finca. Como si fuera custodiada por brujas, pero no salían de allí. Sí, siempre, siempre ya mi tío. Y yo soy soldado profesional, yo también trabajo ahí, soldado profesional, y allá nos pasaron muchas cosas con una bruja, y una de esas también es que nosotros estamos en San José del Guaviare, Sí. más exactamente en la fortaleza, un caserío. Y pues nosotros nos movíamos siempre de lado a lado, de lado a lado, siempre por esos lados. Y cada vez que nos movíamos había una casa, siempre a la orilla del caserío, siempre había una casa ahí con una señora. Y cada vez que nosotros pasamos, esa señora siempre estaba barriendo la noche y todo el caserío tenía luz y esa señora solo tenía velas. Oiga, Factory, ¿y usted también es creyente como el oyente anterior que cree que la bruja, el alma deja del cuerpo y va y busca otro cuerpo? ¿O usted sí es de los que cree que se transforma en animal? ¿O qué explicación o qué ha habido usted para responder qué es una bruja?
ahí voy al tema de lo que es a esta vaina. Póngale pues cuidado. Que bueno, nosotros pasamos por ahí, pues uno nunca decía nada, pues uno pasaba por ahí y nunca decía nada, ¿no? Ajá. Entonces mi hijo una vez le dio por decir, esta bruja y fue puta, fue lo que dijo así, la brujería. Sí. Y bueno, seguimos así, desde esa noche a ese señor no lo dejaban dormir. Eso lo cogían y lo sacudían, lo privaban de todo. Una vez en una de esas privas arrancamos a correr a ver qué es lo que hacía y se vio así por la orilla del árbol donde nosotros cambuchamos, alguna sombra negra ahí para arriba. Pero Oiga, eso por nosotros, porque no éramos unos, no, varios que estamos siempre ahí prestando el no, y siempre lo he dicho, los militares siempre, o la mayoría, me atrevo a decir que un 99% tiene historia con brujas o con espantos en medio de la montaña, ¿no? No, y a nosotros sí nos pasaban unas. Había otro compañero que el man siempre, para poder dormir a la noche, él en la silla táctica o tenía que poner la Biblia en el Salmo 91 o poner un vasito de agua o unas tijeras en cruz. Si él no hacía eso en la noche, o se caía o se la tumbaban, ese man todas las noches lo privaban. No había noche que el man pudiera descansar. Imagínese usted, oye, ¿y por qué pasará tanto eso en el campo o contra los militares? Pues- ¿Qué atracción se sienten o qué hace a ustedes? Pues es que pues dicen que es porque mucha gente de esas, pues, mucha gente de esas también trabaja con mucha vaina, porque había gente que trabaja, pues, se cruzan para que no les entre la bala y cosas así. ¿Usted vio eso? Ese tema que usted plantea es bien interesante. Siempre me ha llamado la atención el tema de los cruzados, de los rezados, de los que se blindan el cuerpo para que entiendan y preguntan qué es eso. Es cuando van donde un brujo, por ejemplo, les hace un rezo, un ritual, y quedan blindados. No entran los impactos, sino les deja solamente una parte vulnerable, por decir algo, inventar. El dedo gordo del pie. Si ahí sí le disparan, la persona fallece porque fallece. Y uno dice, pero increíble, ¿cómo alguien puede blindarle el cuerpo a una persona mediante brujería? ¿Usted vio eso con sus propios ojos, Factor, y lo comprobó de pronto? Pues es que nosotros igual muchas veces teníamos combates, o sea, sí, había manes que eso salían como si nada, como si las balas no entraran y iban para el frente. En plena selva o en plena sabana, esos manes como si nada, iban de frente y como si el mundo de verdad no valiera nada, iban como si nada, siempre Pero- era así. Pero yo le contaban a usted que se habían mandado a rezar. No son cosas que esos nunca se hablan, pero pues todo el mundo sabe en la web con ese mano, y esos manes siempre viven muy aislados o cosas así. ¿No le llamó la atención hacerlo? No, nunca, no, porque pues son cosas que uno no. Pero si sabía que iba a estar protegido en la guerra, ¿no sería algo Pero- bueno? Bueno, pues son cosas que uno, la verdad, pues no, como no meterse con cosas de esas, la verdad, no me parece. Mosquera, buenas noches, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere contar usted? Hola, buenas noches, Diego Dani. ¿Qué más, Mosquera, Yo tengo- cómo le ha ido? Yo tengo una historia que me pasó. Tengo una historia que me pasó en Ecuador de referente a las brujas. ¿Qué pasó? Pues le resumo lo más que pueda. Ajá. Bueno, yo me fui para Ecuador en un tiempo, hace más o menos unos 3 años. Yo estaba en Sí. Guayaquil. Yo, la verdad, pues no conocía personas por allá. Me fui a trabajar. Entonces yo llegué pagando un hotelcito que quedaba por el centro de Guayaquil, que era pues económico. Me fui, me quedé allá un tiempo y pues ya pues el bolsillo no me daba. Ya me tocaba buscar algo porque pues eran todos los días pagando hotel y la comida y todo, entonces la plata no me daba. Entonces me pongo a buscar apartamento amoblado por Facebook. Sí. Entonces me pongo a buscar y consigo uno que venía amoblado, valía como $120 y pues se me hizo económico y me voy a buscar. Entonces llego allá, era una señora como de más o menos unos 56 años más o menos. Era una señora ya. Y pues yo en ese tiempo tenía 25 años, 25, 26 años tenía más o menos. Y entonces la señora, ya las personas no son muy amables como tal, no son muy amables y la señora demasiado amable, eso me saludaba y contenta la señora. Entonces yo le dije, pues para que me arrendara. Entonces la señora que sí, que con mucho gusto. Entonces yo le pagué su arriendo y me pasé de una vez porque pues yo nada más tenía mis maletas. Entonces me paso a la habitación. Resulta y pasa que en la noche la señora llega y me lleva un plato de comida. Y yo pues yo dije de amabilidad, pues la señora es amable y pues se me hacía raro la amabilidad y todo, pero yo le recibí la comida y pues comí. Y pues hasta rico, la señora buena gente y todo, me dio la comida hasta ahí normal. Listo, pasó así el otro día siguiente. Entonces yo salgo a trabajar y llego de trabajar y en la noche la señora otra vez me vuelve a llevar comida. Y pues yo le recibí. Así pasó una semana completa. Y todas las noches la señora me llevaba comida.
Llegó una noche en que yo empiezo a soñar con ella y empiezo a soñar así, que yo estaba teniendo relaciones con ella. Y pues a mí se me hizo raro porque es una señora ya de edad y pues de verdad que ni por la cabeza se me pasaba yo estar con una señora así, menos con esa señora que mi mamá, yo creo que es hasta más joven que, se veía hasta más joven que ella. Entonces ni por la cabeza se me pasaba y yo estaba soñando con esa señora que yo tenía relaciones con ella. Y yo pues fui tan raro, pasó el primer día pues yo pues, se me hizo raro y pues no le puse mucho cuidado. Y se resultó que al otro día vuelvo a soñar lo mismo y así van pasando varios días y sigo soñando el mismo sueño con ella, yo teniendo relaciones, pero ya pasa el tiempo, pasaron unos días y yo ya me despierto cansado, ya me despierto como si de verdad fuera estado con alguien toda la noche, me despierto así cansado. Y yo pues se me comienza a hacer como raro y la señora en ese tiempo igualito la señora llevaba y me llevaba la comida y yo comía inocente, comía inocentemente. Entonces llegó un día, pasaron como así, más o menos como una semana y media. Yo me levanto, me echo un baño y cuando me veo la espalda, pues tengo la espalda rasguñada. Y yo ya de ahí saqué cuentas de una vez porque se me hacía muy raro que la señora siempre me llevaba comida y a partir de un tiempo de que la señora me llevaba comida, pues yo comencé a soñar eso. Y amanezco con la espalda rasguñada. Y yo no, aquí hay toda esa vieja yo creo que es una bruja y me está metiendo algo en la comida y me está haciendo la vuelta todas las noches. Y claro, pues yo creo que era ella, yo agarré y pues yo me fui del sitio, a como pues me di cuenta que era ella y yo me fui allá porque ya estaba mamado, ya me sentía sin ganas, me sentía sin energía. Y pues yo saqué la conclusión que si era una bruja, yo creo que ya me echaba algo en la comida. Esa era mi historia. Toby Ramírez, buenas noches. ¿Quiere contar usted una historia? ¿Qué pasó, Toby? Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Gracias, muy amable. ¿Qué pasó, Toby? No, pues Dani, yo le quería comentar algo que me sucedió a mí en un paseo que hice al volcán el Machín. El Cerro Machín. Sí. ¿Usted sabía que ese es uno de los volcanes más peligrosos que tenemos? Sí, claro, pero es maravilloso. Es un sitio donde se respira aire puro, tranquilidad, paz. Es algo espectacular. La gente dice, ay, el Nevado del Ruiz, el no sé qué, donde el Cerro Machín haga erupción, les cuento lo que llegaría a pasar. Cerro Machín, se los voy a mostrar ya en TikTok y en YouTube. Es un volcán. Los que lo quieran ver, exactamente, sí, el volcán Cerro Machín. Sí. Ahí lo van a ver, se los voy a poner una foto del Cerro Machín para que lo vean y lo conozcan en TikTok y en YouTube, ahí lo están viendo. Adelante con su historia, Toby. ¿Qué pasó en este lugar? Bueno, nosotros llegamos ese día porque hay como dos sitios turísticos, que es uno, que son los termales El Machín, que es donde está el agua calientica, que son como en forma como de unas piscinas. Ajá. Y hay otro paseo, ir hacia ese lado, que es el cráter del Machín. Y ahí, en el cráter del Machín, hay una familia, vive una familia. Bueno, al llegar ahí, uno llega al cráter y hay como un cerro al frente de esa casita y es donde están las fumarolas. De ahí hay que caminar más o menos como unos 30 minutos para poder llegar a las fumarolas y ahí la tierra es caliente, pero es algo maravilloso, Dani. Entonces, bueno, estábamos ahí, la familia recibe al turista porque va mucho turista. Entonces ahí lo reciben a uno muy amable, es una familia muy humilde, es un sitio muy agradable. Bueno, entonces nos dieron el acceso para empezar a subir a las fumarolas. Estando en las fumarolas, había más o menos, ¿qué le digo? Como unos 5 metros, más o menos. O sea, era muy cerca de donde están como le dijera yo, como donde sale como un humo y el humo es caliente. De ahí, ¿qué le digo yo? Como unos 20 pasos más o menos, había un muñequito, como a mí me salió porque mi esposo no lo vio. Yo le decía, míralo, y él no veía nada. A mí me salió como en forma de un muñequito, tenía como en forma de payasito y se me movía así como cuando uno coge como un títere y se mueve hacia los lados. Okay. Y me llamaba. Mi cuerpo se paralizó. Yo le decía, míralo, y él no lo veía. Yo era la única que lo veía. Tenía el vestidito
era como en satín y era como dorado. Y la carita era como con cacheticos, como rojitos, y tenía como, en la nariz tenía como un pimponcito, como Sí. un pimpón rojo. Dani, yo nunca en la vida había visto algo así. Mi esposo me jalaba, el cuerpo no me daba, no, estábamos más o menos a 30 minutos a la casa que le digo, que queda en el cráter, en todo el cráter del volcán. Sí. Yo no podía caminar no, hasta que reaccioné. Ya yo volteé a mirar hacia atrás a ver si lo volví a ver, pero no, ya no lo volví a ver. Y pues esa es mi experiencia que me pasó ese día, Dani. Juli, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué historia tiene usted? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, les voy a comentar. Nosotras estuvimos haciendo la procesión de la Semana Santa, ¿no? Sí. Hicimos pues todo muy bonito, un recorrido, la gente estuvo haciendo. La procesión como duró casi 2 horas y media. Cuando de un momento a otro la procesión se paró. Lo que pasó es que estábamos tan adelante que no sabíamos por qué habían parado. Y pues ya al siguiente día fue que me comentaron que lo que pasó fue que donde venía Jesucristo en el ataúd, que lo acomodan, que Sí. justamente en una curva, él de ahí no se quiso mover, o sea, se quedó como tan pesado que los cargueros no pudieron alzarlo, lo tuvieron que bajar. Al intentarlo subir, no pudieron, también intentaron traer otros cargueros, pero ya por medio de oraciones fue que lograron otra vez subir el Cristo, la imagen. Entonces, pues, quería saber, pues, si eso es algo como muy normal o anormal, o si me pueden responder esa duda, porque se me hace súper raro de que se haya justamente en esa curva, se haya quedado ahí quieto, inmóvil, que nadie lo podía alzar y que ya por medio de oraciones de una se lo levantaron. Tir, se conectaron anoche. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Nuevamente Tir Tortor. Tortor, usted es Tortor, su mujer es Tir. Bienvenidos. ¿Qué me le pasó? ¿Qué va a contar hoy? Bueno, iba a contar una historia muy corta que me pasó en mi infancia. ¿Qué pasó? Y mi abuelo, y un primo. Resulta que mi abuelo siempre estaba pendiente pues de los animales, él era veterinario convencional, y un día me invitó a mí junto con mi primo muy de madrugada a hacerle unas curaciones a unas vaquitas que lo habían contratado en una finca en Caldas. Ajá. Efectivamente, pues nos citó el abuelo muy de madrugada. En ese tiempo no era de carro ni nada, solo a pie y a caballo. Entonces, con mi abuelo y mi primo nos fuimos. En ese momento nos fuimos caminando. Él nos contó cuál era la misión. La misión era ir a hacer una curación a unas vacas que no daban leche. Ya. Efectivamente nos fuimos a hacer todo el trabajo y mi abuelo, pues en esa época tenía más o menos unos 69 años, unos 70 años. El hecho fue que mi abuelo, mis padres y mis tíos siempre me han contado temas muy misteriosos de él, que él era capaz de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Yo en esa época que lo acompañaba tenía más o menos unos 12, 13 años y me causaba mucha curiosidad el tema. De repente cuando pues iniciamos a hacer todo el tema de irnos, de trasladarlos allá a la finca donde estaba la vaca, que íbamos a hacer las curaciones, llegamos los 3 con el dueño de la finca, tipo 7, 8 de la mañana. Cuando terminamos la curación, póngale una hora después, como a las 9, 10 de la mañana, al regresarnos nos tocaba traernos una vaca. Sí. Entonces, con mi primo, que era, digamos que tenía unos 15 años,
él y yo nos vinimos adelante. Yo la zona la conozco porque pues soy de allá, de Risaralda, Caldas, y efectivamente arrancamos y mi abuelo nos dijo, bueno, arranquen, que allá en el matadero nos vemos, porque la misión era llevar la vaca al matadero. Ok. Era aproximadamente el camino 40 minutos, más o menos. Uno conoce los desechos, los caminos, porque en esa época pues habían caminos, carreteras destapadas, cuando de repente fue que pues uno con las vacas uno camina rápido, porque ellas caminan más rápido que uno y ellas adelante, uno con el rejo atrás, en fin, ellas caminan muy rápido. Y nosotros conocíamos los desechos y por más que mi abuelo caminara, no podía caminar más rápido que nosotros, que éramos jóvenes y éramos al fin y al cabo niños jóvenes. Y cuando llegamos allá al matadero, ya mi abuelo había llegado inclusive. Entonces fue un tema que comprendí de alguna forma las historias que me contaba mi papá y mi tío. En fin, otro punto ahí con relación a eso fue que un día también mencionaron, que eso sí fue como un testigo de oídas, que lo habían visto también al mismo tiempo allá en Risaralda y en Anserma, porque lo vieron consignando, es decir, mi tío lo vio en Risaralda y mi papá lo vio en Anserma casi a la misma hora. Entonces fueron, y son todavía misterios que no he podido profundizar ni saber el motivo por el cual se presentaba esa historia novedosa. Esas son mis historias, Dani. RU o RU, buenas noches, ¿qué historia tiene? Buenas noches, Dani. Buenas noches, señor, cuéntenos. Te habla Cristian Uparela desde Montelíbano, Córdoba. Gracias, Cristian. ¿Qué sucedió? Esta noche te quiero comentar algo que a mí me sucedió. Yo trabajaba en el pueblo, en el municipio donde yo vivo, se llama Montelíbano, Córdoba, ¿cierto? Sí. Y entre medio de la apartada Córdoba que queda en toda la troncal y en la vía del occidente hacia la costa. Ajá, sí. Hay un pueblo que se llama La Balsa, ¿sí? Y en ese pueblo había un motel, hay un motel, y yo trabajaba como recepcionista en ese pueblo. Y entonces yo no creía en brujas. Y resulta que en ese pueblo había una señora que todo el mundo decía y se murmuraba de que ella era la bruja del pueblo. Y resulta que yo un día le dije, ve, ¿será que me puedes acompañar esta noche en el turno de amanecida? Y ella me dijo, bueno, listo, ¿me estás escuchando, sí? Sí. Entonces yo le dije, ve, ¿será que me puedes acompañar en el turno de amanecida? Y ella me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, yo necesito de que me acompañes. No, brome, Dani. Y te cuento que a principios de la noche empezaron a entrar normal, pues los clientes al motel, y después de 1 de la mañana yo organicé cartera, organicé el inventario del motel y cansado me senté en una mecedora, acá le llamamos mecedora, una silla para reposarse. Sí. Y estaba yo y me quedé dormido a las afueras de la recepción. Y cuando siento yo algo que se me acerca a la mecedora o a la silla, y yo, uy, ¿qué está pasando? O sea, yo me quedé como inmóvil y empecé, o sea, yo quería como gritar o algo así, pero no podía. ¿Sí me entiendes? Yo inmóvil, yo oraba como el Padre Nuestro y yo quería como pararme y nada, hasta el momento que la señora, la que me acompañaba, la camarera, salió de un sótano, que ella era la que estaba lavando una ropa. Corre, Cristian, corre, que hay una bruja. Y ahí hubo el momento que yo me llené como de ese valor y salí también como corriendo hacia la recepción y empezamos a orar y a orar. Cuando miramos así hacia afuera había un árbol grande y sentimos como una garza grande aleteando. Sí. Y se fue. Al día siguiente, Dani, como para sacar pues de duda todo,
salí yo, o sea, todo asustado y empecé a regar las matas del motel en las afueras del mismo. Cuando imagínate que la señora se me acercó y me dijo, oiga, usted sí es miedoso, ¿por qué me dijiste que te acompañara? ¿Te puedes imaginar? Charlie Paranormal, ¿usted qué opina de Artemis 2, de esta misión, de los astronautas, del hombre a la llegada a la luna? Buenas noches, bienvenido. Don Daniel, buenas noches para ti, para Paul, para tu audiencia. Ay, don Daniel, yo tengo mis dudas, bastantes dudas. Quisiera ¿Por creer, qué? quisiera creer en que sí viajaron, pero aquí se desvirtúan. Miré 3 cosas de fotos oficiales, ni siquiera de TikTok, ni de YouTube, no, fotos oficiales de la NASA. Y transmisiones en vivo que hicieron de los canales de la NASA, por decir de alguna manera, que se enlazan, canales internacionales. Y a mí me quedaron algunas inconsistencias. La Ajá. primera inconsistencia que hay es que cuando hubo una transmisión de los astronautas, la astronauta, la mujer, tiene yo le pongo como un juego en las manos que tiene como un muñequito, algo así como de colores, y da la casualidad, se supone, y digo yo se supone, no está en el espacio, nunca he viajado, se supone que si no hay gravedad, hay cosas que flotan, ¿no? Sí. Pues no mucho, pero flota. Este objeto se le cayó de las manos. Está el video. Se le cayó de las manos y cayó. O sea, cayó y ella como que movió con el pie y lo levantó. Posiblemente sea un objeto muy pesado, pero digamos que allá pierde todo peso. Otro punto. Al día siguiente estaban en la misma nave, que fue cuando nombraron un cráter a la esposa de uno de los astronautas, del comandante de la misión. Tenían como los computadores, porque lo vi, o las tablets, no sé, uno de ellos levantó la computadora, la tablet, y la soltó y así cayó, tac, nuevamente cayó. Y hoy se remató con la foto, la parte de atrás de la luna, el lado oscuro de la luna, que también lo publicó la NASA, esas fotos, y mira que ahí tomaron fotos donde donde tú ves ahí en esa foto que está ahí, que se ve como algo negro, que lo vemos negro, ahí aparecen, y tengo la foto y te la voy a mandar, Daniel, donde aparecen colores como azul, rojo y naranja. ¿En esta foto de la luna del lado oscuro? Esa mancha que tú ves negra y que todos la estamos viendo ahí, todas esas. No sé si la NASA está muy mal en cuanto a cámaras o la NASA está muy potente en todo, pero mira que aparecen colores naranja, azul y rojo. Entonces uno dice, ahí es cuando entra la pregunta, ¿uno a quién le cree? O sea, porque primero las cámaras que yo sigo insistiendo, y qué pena con todas las personas, pero digo, con tanta tecnología que se tiene ahorita, y se llevan unas cámaras que yo no sé, yo creo que ni el Nokia era tan malo como esas cámaras. O sea, yo digo, lleven cámaras. O sea, si a mí me dicen, oiga, mire, usted va a viajar a la Luna, a Mercurio, donde sea, bueno, madre, yo tengo que tener un celular o una cámara de muy buena resolución que me enfoque bien para tomar bien fotos. Pero es que uno ve unas fotos que uno dice, realmente no. Ahora, lo que tú preguntabas de la Tierra, tengo entendido, yo no sé si a mí el profesor de geografía me va a tocar como demandarlo, pero que a mí me contaron que la Tierra era obviamente inclinada, me imagino que sí está inclinada, pero achatada hacia los polos. No sé qué pasó ahí. No Y en sé si esta se me foto explica. que estoy Ahí no se ve, mostrando Daniel. se ve casi Círculo. un círculo perfecto. Sí, es un círculo perfecto. O sea, no sé, de pronto, y pido disculpas a la audiencia, tal vez de pronto la Tierra está inclinada, como decir, por decir algo, hacia la cámara de la nave espacial, digamos, y uno pues no ve como que achatadita hacia los polos, está como inclinada para un lado, pensaría yo. Porque si no es así, entonces nos engañaron. Oiga, entonces, viejo Charlie, ¿usted cree que todo sí puede ser un montaje? Yo creo que O yo sea, sigo usted, insistiendo. o sea, ¿usted es de Mira, los que cree que los astronautas no salieron nunca a este planeta? hijo de pucha, es que tengo muchas dudas. Es que mira, Daniel, hay otra vaina que ojalá que de pronto Paul, que también es muy juicioso, lo veo que también es bien piloso en eso.
Hay una transmisión, no sé si fue de hoy o de ayer, donde uno de los astronautas estaba narrando y decía, esto los humanos, nosotros los humanos, no lo hemos visto y es algo maravilloso. Aquí va la pregunta, ¿qué fue lo que vieron? Porque eso como que no cuentan o les mochan la transmisión, pero algo está pasando porque me acuerdo que decía y seguía hablando y decía tal cosa, como un dicho de él, de este astronauta en inglés que hablaba, pero él decía que, en la traducción decía que es algo maravilloso lo que él ve afuera, que él vio algo maravilloso afuera, que eso no lo va a vivir, que en los humanos no lo entenderíamos. Yo creo que yo creo que lo que hablaron creo que fue los asteroides, creo que eso habían visto. Debería ser, don Daniel, debería ser. O vieron algo que uno diga, uy, pucha, pero ¿qué fue lo que vieron que ni siquiera los humanos nos hemos dado el gusto de ver eso? Que el astronauta dijo, quedó maravillado eso. Pero ojalá, lo que yo quiero es que ojalá y vuelvan, que no les va a pasar como a la chica que se fue en febrero, volvió en marzo y llegó hasta el otro año. Pero ojalá que ellos vuelvan a la Tierra otra vez, como dicen, sanitos y salvos por acá, porque después de lo que pasó, pues uno ya tiene unas ciertas dudas con estas personas, y yo lo pongo en duda también de pronto con el viaje, tal vez lo hicieron, pero coinciden muchas cosas con que no permitieron a Elon Musk viajar a la Luna, no lo dejaron, ¿por qué? No tenemos idea. Y segundo, coincide mucho con la guerra que está en Irán. Y si nos vamos al pasado, hubo una guerra fría cuando fueron los viajes a la Luna, cuando fue el viaje a la Luna. Mira que todo es como coincidencia, ¿no? Como que quieren hacer distractores los norteamericanos para que uno se enfoque en un solo sector y no mire el otro. Pues ahí, como dice el dicho, se los dejo ahí, como dice Diomedes. Este es el cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Un saludo muy especial para todos los seguidores y oyentes del cartel de la Mega. Cuando lastimosamente mueren los seres queridos, nos reunimos a escarbar sus objetos personales. Cuando este abuelo murió, la abuela llamó a su nieto para vaciar los armarios. Entre ropas y recuerdos hallaron una caja de madera oscura, cerrada con un candado. Rompieron el metal. Dentro, decenas de cuadernos. La primera página tenía una letra temblorosa. El abuelo tenía 12 años. Después, décadas de nombres, fechas y lugares, mujeres, hombres y niños. Cada crimen escrito con fría precisión. 70 años de horror que el hombre bondadoso, el padre ejemplar, el abuelo querido, había escondido bajo llave. Esa noche, la abuela y el nieto dejaron de dormir. No era insomnio, era una invasión. La abuela soñó con una mujer de vestido claro que miraba con ojos vacíos. El nieto soñó con un sótano y la voz de un niño llamando a su madre. Despertaron con tierra bajo las uñas, con magulladuras en los brazos. Cada noche traía a uno distinto. Una mujer con cuello torcido, un adolescente con manos atadas. Todos miraban sin hablar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no vinieron? La abuela empezó a hablar en sueños con nombres desconocidos. El nieto adelgazó, no podía tragar. Enfermaron de un mal sin nombre. Una madrugada, los dos juntos quemaron los cuadernos. Las llamas devoraban cada nombre, cada fecha. El humo subió con un olor dulzón. Esa noche no hubo pesadillas, tampoco la siguiente, pero la casa nunca volvió a ser la misma. La abuela murió al año. El nieto huyó del pueblo, pero a veces, en la madrugada, despierta con olor a tierra húmeda y sabe que los que sufrieron los crímenes de su abuelo aún lo miran. Estos esperando una respuesta que nadie puede dar. Desde la ciudad de Medellín para el cartel de la Mega, yo soy Dani Murillo. Recuerden que me pueden seguir en mi canal de YouTube como Contador de Historias Med. También lo pueden hacer en mi perfil de TikTok. A todos les deseo feliz y dulce noche. Escucha
escuchas el cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó. No hubo explosiones ni luces en el cielo, mucho menos anuncios oficiales, solo pequeños errores en el tiempo, minutos que se repetían, relojes que se detenían sin razón, personas que juraban haber vivido un día que aún no había ocurrido. Los científicos lo llamaron fatiga temporal, los religiosos un aviso, pero la verdad era mucho peor. El tiempo había sido perforado. El primer viaje ocurrió en el 2039, aunque el mundo lo supo demasiado tarde. No fue una máquina brillante ni un portal espectacular, fue un experimento silencioso, realizado en un laboratorio subterráneo donde se intentó observar el pasado sin tocarlo. Algo respondió. No venía del pasado ni del futuro, venía de entre. Los viajeros comenzaron a regresar distintos, no todos, pero sí los suficientes. Decían estar bien, caminaban normal, sonreían, volvían a sus trabajos, a sus casas, a sus rutinas, pero había algo que no encajaba. Comían poco, dormían menos y miraban a las personas como si las estuvieran calculando. El primer ataque se reportó como un caso de desaparición. Un hombre salió de su oficina y nunca llegó a casa. Lo extraño fue que su reloj apareció al día siguiente sobre la mesa del comedor, aún funcionando, pero marcando una hora que no existía. Cuando analizaron el dispositivo, encontraron restos biológicos imposibles de clasificar, como si algo lo hubiese consumido, no despedazado, sino absorbido. Ellos caminaban entre nosotros, vestían igual, hablaban igual, recordaban cosas que nunca vivieron. Se camuflaron como humanos normales porque habían aprendido observándonos desde afuera del tiempo. Imitaban gestos, emociones, incluso afecto, pero no entendían el hambre, porque su hambre no era física. Los monstruos interdimensionales no devoraban carne, se alimentaban de presencia humana, del calor del cuerpo, del ritmo del corazón, de la conciencia misma. Las víctimas no gritaban, simplemente se apagaban, quedaban vacías. El giro ocurrió cuando una mujer afirmó haber visto a su esposo morir 2 veces. La primera en 1998, la segunda la noche anterior. Ambos eran idénticos, ambos sonrieron igual, pero solo uno dejó sombra al caminar. Los expertos comprendieron tarde la verdad. Cada viaje en el tiempo abría una rendija y por esa rendija ellos pasaban. No necesitaban portales, necesitaban errores humanos. Intentaron cerrar el proyecto, destruir los archivos, borrar datos, pero el daño ya estaba hecho. Algunos de ellos ocupaban cargos políticos, otros eran médicos, otros padres de familia. Los reconocías solo si mirabas demasiado tiempo, parpadeaban menos, respiraban con retraso y cuando se quedaban solos, dejaban de fingir. Un sobreviviente escribió esto antes de desaparecer. No nos cazan por odio, nos cazan porque somos combustible temporal, somos anclas. Sin nosotros, ellos no pueden permanecer aquí. El último intento fue viajar al pasado para impedir el primer experimento. Funcionó, pero el precio fue irreversible, porque algo regresó antes de que el experimento existiera, algo que aprendió a mezclarse mejor. Hoy los viajes en el tiempo están prohibidos, pero a veces, cuando hablas con alguien y sientes que te observan como si estuvieran memorizándote, cuando su voz llega
una fracción de segundo tarde, cuando su sonrisa parece ensayada, no es paranoia, es selección. Y si esta noche sueñas con un lugar que aún no existe, significa que ya te vieron y que el tiempo para ti ya empezó a acabarse. Termina una noche de historias, invitados, sonrisas y mucho